bienvenidos a un nuevo video de War Robot en el cual hoy me rompieron la tunecia por hacerme el canchero con las hibridaciones. Bueno, sí, increíble. Agarré el Dagon y me puse a hacer un par de pruebas. En realidad no es nada puntual. Bueno, acá estarán viendo, sí, algo puntual que me la dieron. Pero quise ir metiendo armas para ver y descubrir si hay alguna óptima. Es cierto que hemos encontrado que van muy bien todas las láseres nerfeadas, la Yaoge y todas esas. Van muy bien, pero bueno, igual yo no las tengo todas al MK3. Es más, acá hay una semi-hibridación de MK3 y MK2. Pero es cierto que el Dagon queda muy expuesto ante algunos bufeos o resucitamientos de bots como son el Harpy o la Sirena. Más Harpy que otra cosa, porque la Sirena yo lo he usado y como que te la miran y ya estás muerto. Pero el Dagon es como que a veces anda y a veces no anda. Te tiran con algo y te destruyen todo, o te tiran de a 5 tipos y no pasa nada. Hay una movida increíble, sobre todo que también te destruyen las armas, te hacen de goma. Y como yo me puse a cancherear con las combinaciones, hice hay un par de combinaciones. Hay una partida larga acá en Yamantau, que es muy buena, sobre todo porque creo que después me vuelvo loco. Pero hibridé 2 Magnetar y ya ni me acuerdo qué carajo es esto lo que le puse. Bueno, ahí cuando disparemos nos vamos a dar cuenta. Y estaba buscando otro tipo de hibridación. No a corto alcance, sino a largo alcance. Le puse las escopetas nuevas, supuestamente las que tienen también la versión. Las Splinter creo que son, las que vinieron con el Ochocochi. Bastante buenas son, pero creo que también me ayudó mucho el equipo y cómo me posicioné. No mato insta-kill, aunque hago muchas kills. Entiendo que no es por el arma en sí, sino porque la situación se dio, los tipos se medio que donaron. Acá, por ejemplo, el gordo me está empujando. Pero estaba buscando cierta hibridación, a mi parecer, de media larga distancia. ¿Qué otra combinación puede existir para meter 6 armas? Hay que tener en cuenta que para tener este robot, el que lo vaya a tener o el que lo tenga, uno de los impedimentos, aunque qué ilógico, tener 6 armas y el problema ahora son las 6 armas. Cuando todo diría, al fin, un robot con 6 armas. El único que nos trajo esto fue el Ares en su momento con sus 4 armas integradas más las 4 que tenía, 8. Este no tiene 8. No tiene 8, pero tiene 6. Entonces, ¿cuál es el problema? El mismo problema es el beneficio. 6 armas. ¿De dónde te sacas 6 armas? Y más o menos óptima, porque tendrás 4 más o menos, pero te sobran 2 que tal vez no la tenés. Entonces no marca mucho la diferencia. Aún así, al ser 4 armas ligeras, la hibridación se me ocurría por ponerle algo de Snaer, posiblemente Snaer, algo de escopetas explosivas, aunque va a tener mucho disparo y también mucha carga. Creo que son 5 segundos, no sé, pero quedarme 5 segundos en War Robot sin disparar ante un tipo que le disparé y evidentemente no lo maté, no es muy bueno. Y la que me parece que es muy buena es la Scalad, la versión de misiles, cualquier versión especial o común, explosivos, porque esa, más allá que dispara toda la carga de golpe, sigue con un disparo continuo, cosa que nunca se nerfeó ni se rebalanceó y sigue siendo muy buena. Descartada en su momento cuando se vino abajo todo lo del Incinerator o el Scorcher o aparecieron otras nuevas armas. Es una combinación que no he probado, pero por ejemplo, observen acá, yo estoy muy donado ahí. Yo sé que generalmente me enfrento 4 o 5 a la vez y miro alrededor, no está mi equipo, encuentro a uno, pero me están tirando en diagonal, o sea, saben que estoy ahí y están todos, ahí están todos los 3 tipos, 4 tipos, buscando una angularidad para dispararme a mí. Acá no sé por... Mirá, hasta me saltan con... No, me levantan y sí, es que no se puede hacer nada contra eso. Esa habilidad, necesitas una habilidad anti-habilidad. Algo va a aparecer. Bueno, fíjense, el movimiento que estoy haciendo es... Como sé que hay un Newton que no me pudo disparar y sus compañeros se durmieron, yo me bajo a una distancia para que cuando me vuelva a tirar la habilidad, él no tenga campo. Fíjate que esto es muy avanzado para War Robot, hay mucha gente que no lo entiende. Como yo sé que el Newton va a volver a tirarme y ahí me están tirando, él no tiene angularidad porque se le va a chocar. ¿Ve? Él no me impacta con todas sus armas. Yo después me corro un poquito a la izquierda para poder seguir defendiendo la baliza, hacer fuego cruzado para allá con mis compañeros y que el Newton sepa que si me tira la habilidad voy a quedar tapado ahí por el borde del edificio. Esto se utiliza mucho
Los que saben, los que no, va, total, ya tengo el robot a mitad de vida, lo cambio, hago la gran Hitman, le mando un saludo a Hitman. ¿Se entiende cómo va? Hay muchas estrategias que se tienen que usar o no se tienen que usar. Uno las aprende, no las aprende. Yo se las paso acá para el que le sirva, le sirva. Porque hoy por hoy contra el Newton no se puede hacer mucho. Fíjate que yo sé que el tipo ya se resignó que yo estoy ahí. Entonces, si él me tira la habilidad, seguramente ahí me pega. Pero creo que no me la tiró. De todas formas, acá le estamos pegando. Mira cómo me dan y mi escudo me responde. Mi escudo me responde. A una Invader que aún así con 6 de estas armas y están todas al MK2. Y hay 2 modelos especiales con 10% más de daño o 5, no sé cuánto, no le estamos haciendo nada. Y no soy el único que le dispara, Y yo le pego bastantes tiros. Mi escudo me sigue respondiendo por más que me tiran con Reaper, me tiran con no sé qué cosa. Me han bajado sí la vida, pero mi escudo me responde. En situaciones anteriores, como vimos al principio, me destruyen con una esmuta. O me tiran con algo. Está bien, te rompen el escudo porque tienen el piloto, los Harpies, que rompen el escudo. Sí, es cierto, ahí podemos decir el punto débil de este gordo. Pero es que todavía no le encuentro un arma puntual. Me aburrió, obviamente. Me aburrieron las armas nuevas. Disparo, pum, te mato, pum, te mato. Sí, es muy lindo. Y a mí me cansa mucho hacer todo súper fácil. Sí, es lindo. Usemos esas armas y listo. Las leveleamos al máximo. Después viene algún dron, algún piloto o algo. Y ya esas armas no sirven. Bueno, me divierto lo que puedo. Pero me gusta ir hacia atrás a buscar alguna hibridación. Esta de escopeta, la verdad yo no soy escopetero. ¿Qué sirve? Sirvió. Puntualmente por las armas, no tanto, porque estoy siendo bastante estratégico. Si yo me mando con esto derecho, no mato a nadie con una sola ráfaga. Ese es el problema. Arma que no mata con una sola ráfaga. Bueno, porque no le puse 6, perdón. Le había puesto las magnetas, es cierto. Entonces la idea es encontrar un arma que con una ráfaga te mate o casi te mate. Claro, esa característica las tienen... Mire cómo me dieron masa. Esa característica la tiene armas nuevas. Bueno, si queremos buscar una hibridación, usted olvídese lo que está viendo en pantalla ahora. Olvídese. Haga de cuenta como que no lo vio. Entonces buscar un arma. Tomen agua. ¿Dónde está mi agua? Al final del video les voy a dejar una encuestita después para que me digan. Buscar un arma que pueda de una ráfaga inhabilitar o destruir un enemigo. Yo pienso en Sniper porque te congela, te dejo duro. Si alguien me ayuda y te dispara, te guasquea y ya te destruye el robot. Puede ser que te rompa un arma. Después la segunda es las Scalad, que no las probé acá, las podemos probar después en un directo o en otro próximo video, no hay ningún problema. Y quisiera saber qué otra arma más. Ponerle Noricum, hace falta tenerlas al MK3, no tiene chiste. Igual las armas estas medianas que son como las Noricum, bueno, no se le meten al Dagon, no se le meten. Pero es cierto que todo el MK3 parece muy lindo, sobre todo si jugás en live server con gente que no necesariamente tiene su robot al máximo o no los 6 robots. Claro, así cualquiera. Claro, yo voy a jugar al fútbol con los nenes del tercer grado. Claro, entonces sí. Pero buscar algo que sea óptimo y que la gente lo pueda tener. 6 Magnetar o bueno, las congeladoras que ya dije. Es que no se me ocurre mucho. Algo de Sting. Es que no sé. Hoy por hoy todo el mundo tiene escudo y quería hacer una recapitulación antigua. ¿Recuerdan? Es que esto es increíble. ¿Recuerdan cuando el único tema que se hablaba de War Robot, y esto no es muy viejo, que era que todo el mundo tenía escudo? Escudo. No me acuerdo con qué robot andábamos antes del Seraph. Que todo el mundo tenía los microchips de escudo. Porque todos los... disparabas escudo todo el tiempo. Qué horrible que fue esa época. Bueno, de a poco se fue separando. Ya no hay escudo todo el tiempo. Sí es que hay mucho Lynx, invisibilidad y hay mucho Opion. Parecido, porque Opion escudo. Pero es un solo robot que hace eso. Generalmente acá, si pegas los guascazos, en un escudo amarillo se lo bajas, etcétera, etcétera. Pero ahora el que está molesto es el Opion. El Opion y el Ochocochi. Depende de la partida que te toque. Creo que es más castroso el Opion, porque el Ochocochi cuando te salen varios, vos ya sabes que te van a... ya perdiste la partida. Te salen 5 Ochocochi, 3 Ochocochi, ya está. Vaya, pariste. Pero en cambio el Opion es como que da lugar. El tipo se esconde y va a decir, che, lo voy a intentar matar, voy a ver. Te terminan destruyendo la Tunesia.
En cambio, los Chocochi uno ya está resignado. Ya sé, listo, pelaste la tarasca. Ya está. Y el Opium te da una bronca de que lo podés matar, pero el tipo se escondió y cuando sale a hacerse el canchero, el tipo tiene escudo. Y si vos no tenés Shellbreaker, inclusive teniendo Shellbreaker y con un arma capaz de destruirlo en el aire, sin que esquivar que te esquive las balas, que pase cualquier cosa, estas cosas que pasan en War Robot, te cambie la mira, o se ponga invisible, porque también, Opium invisible. Entonces como que medio está complicado. Y la época esa de los chips, yo me acordaba, claro, todo el mundo disparaba y no podía disparar nada, así todo el tiempo pegaba en los escudos. Acá estamos haciendo una obra magistral porque estamos con el Newton, va a durar poquito el Newton, pero volvemos a lo mismo. Sale Newton y se sabe usar, podés ganar la partida con un solo Newton. Alguien te detecta con otro Newton de lejos y te la pone y él dispara antes que vos, es como el lejano oeste, el que dispara primero gana. Es cierto que hay un truquito para el Newton para ponerle directamente full módulos de defensa o full módulos Cannibal Reactor. En mi caso yo no le pongo Cannibal Reactor porque yo mato más, prefiero disparar a kill, a robots y limpiar de robots que titanes, pero habría que probarlo. Al principio lo probé. Bueno, esa fue la victoria, ahí tienen para las que lloran. Y seguimos con la hibridación. Acá, mira la locura por agarrar una baliza y no sé si la he agarrado finalmente. Esta combinación me dio resultado y sí y no. Y sí y no, porque, a ver, imagínense, como verán acá abajo a la derecha, por primera vez en la historia de War Robot, aparecen 6 botones, en realidad 7 más el del marcaje de la mira. Mirá cómo me disparan a la izquierda. Entonces, si yo quiero hacer un templado diferenciado, recuerden que yo tengo 1, 2, 3, 4 botones. Tengo que meterles 2 más. ¿En dónde quiere que saque los botones? ¿Dónde quiere que el control remoto del televisor? No se puede. No se puede hacer más lento. Entonces, en algunos momentos voy a hacer un disparo de templado diferenciado, pero de 3 armas. Mucho Skyros. Yo sigo recomendando a la gente que le falta un robot y que cree, póngase un Skyros. Son molestos los Skyros. Hace que el enemigo gaste las balas, gaste la habilidad, pierda un tiempo, pierda una baliza. Podés molestar a un bot. Tal vez si tenés pinchuda le reventás medio bot a alguien, bot importante. Entonces es bastante estratégico el Skyro para el que sabe usarlo y que tiene una lógica. Es decir, voy a usar el Skyro, sé que me lo van a matar, pero mi objetivo es molestar a alguien o el mejor robot de alguien o agarrar una baliza, hacer perder tiempo. Hay una idea lógica detrás de eso. Si salen varios y saben lo que hacen, bueno, mejor. Acá me voy lejitos. Mirá que es que está mundial cómo se ve este robot. Empiezo a hacer kills y me creo el crack. Están al MK2 todas las armas. Las Eldritch Blight creo que también están todas las armas. Obviamente soy distinguido al apuntarle a gente que sé que le voy a dar guasca. Me guardo a veces los disparos. Es cierto que carga rápido esta arma, pero se erran muchos disparos. Sobre todo que la mira cambia muy, pero muy rápido. Es que es increíble. Me rompieron la chutucia. Por eso yo agarré una onda de la verganza. La verganza, siempre me quedo atrás. Olvídate, yo no voy a terminar la partida allá adelante. Con este bicho, con estas armas, yo no me puedo arriesgar. Me tiran con Hurricane. Tengo Shellbreaker. Lo utilizo por el tema de lo... Mira cómo me tira con esa cosa. Hay que volver a la Harpy curveada. Mira, revientan las armas. Hay que volver a la Harpy curveada. Estoy preparándome el Harpy de nuevo con la Smuta y 2 Razor. Bueno, y a partir de ahora, olvídense lo que ustedes están viendo, porque esta es la hibridación, que por eso me quise hacer el canchero y me rompieron la tunecia. De poner, ya que te congelo, porque la habilidad de los robots salió así: Harpy explosivo, sirena congelamiento. Por eso con la sirena iban la Snaer y la Hell, y con el Harpy iban otras cosas. Terminaron metiendo curveada, bueno, un desastre. Entonces digo, ¿qué pasa si lo hibrido? Esta no es una idea que yo tengo ahora, la he tenido hace muchísimo tiempo y digo, bueno, ahora vamos a tirar, porque estas escopetas escupen todo el saco rápido, como muchos de ustedes. Entonces digo, bueno, la tiro y me vuelvo. Y es que la escopeta pareciera que no pega mucho, o yo no tuve una buena chance como para meterle un buen escopetazo, porque mirá con lo que me salen. Tal vez, como decía Ricky Martin, tal vez habría que probarla en nuevas situaciones o directamente ir al Harpy para potenciar aún más eso y no buscar la hibridación, que es lo que yo intento hacer, congelar y explotar al mismo tiempo. Creo que, mirá, ni siquiera le sube la bombita, el icono de en donde se acumula la habilidad, ¿ves? No, creo que iría mejor con Incinerator y todo, pero volviendo a lo mismo,
sigue siendo mejor el Harpy de alguna manera, aún teniendo menos armas. Acá algo creo que hago una epicidad con el... Es que bueno, es que con el Ares cada vez estoy mejor. Obviamente el Ares tiene que tener Shield Breaker. Es bastante rápido, pero después se queda sin bala, sin escudo y nada. Es totalmente un pañales. No, o sea, le mando un saludito al señor de la revisión. Molestan mucho, no sé si acá lo mostré, pero sí, en la partida de Yamato que me sale en uno... Miré lo que es esto. Me sale un gordo, una Miley Cyrus, increíble. Miré, el gordo no tiene ni idea. Tiene el escudo. No le disparen a los gordos estos del escudo. Yo le disparé todo cruzado ahí. Qué desastre. Nos vemos en el próximo video de War Robot. Les dejo unas encuestas acá abajito. ¿Salgo con cámara o sin cámara? Hasta la próxima.